abre los ojos, mira lo que te viene encima y piensa que tú vas a cumplir con tus obligaciones fiscales. El QR permite al cliente verificar que lo que tiene delante es una factura con todos los atributos fiscales correctos. Y eso da un prestigio al que lo emite. Antes del año 2035 habrá una factura electrónica universal, que la asesoría va a tener que dar ese paso de digitalización que para ellos va a ser el ser o no ser. Si no se digitalizan van a sufrir o pierden el 90% de su tiempo en recopilar información, en procesarla. Esa dinámica es la que nosotros creemos que se puede cambiar. Fabricantes y intermediarios fiscales. Si los dos ponen de su parte, creo que será un éxito el proyecto. Mi consejo sería pues que intenten dar un pasito de digitalización porque les va a venir bien cuando llegue la factura electrónica porque van a tener el camino medio recorrido. Y los que no están incorporados, ahí sí que hay un trabajo de vigilancia de entender por qué no tendremos tanta piedad porque no ha habido ningún esfuerzo de adaptación. Ese será el objetivo principal de la sanción. Y los que se acojan a un régimen no verifactu, ¿con qué lupa los vais a mirar? Hola, hoy tenemos con nosotros a Bárbara, nuestra Product Manager, pero también especialmente tenemos hoy a Javier Hurtado. ¿Cómo estamos? Javier es del equipo dentro de lo que es el Ministerio de Hacienda, ¿no? que está liderando todo lo que es la parte de Verifactu, así que bueno, es un placer tenerte contigo, pero bueno, antes preséntate, ¿no? ¿Quién es Javier Hurtado? ¿Cómo has llegado aquí? ¿Cómo te interesaste por este mundo? Bueno, pues buenos días. Roger, Bárbara. Claro, soy inspector en la agencia tributaria, llevo 34 años trabajando para la agencia tributaria desde que prácticamente era joven y toda la carrera la he desarrollado dentro del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria y mi contacto con el mundo tecnológico, en particular con el mundo de la facturación, es relativamente reciente porque data del año 2018, donde se empieza el proyecto que hoy en día conocemos como Proyecto Verifactu, etcétera. Anteriormente también había tenido contactos con el departamento informático por otros proyectos donde había estado trabajando como analista funcional y este tipo de cosas. Y bueno, pues esta es más o menos la historia. Actualmente estoy trabajando en el grupo de trabajo que la agencia, a través de la directora general, aprobó para, digamos, dedicarse a profundizar en todas las novedades que se estaban produciendo, también la difusión necesaria de todas las novedades de facturación. Formo parte de ese grupo en el que estamos pues, reuniéndonos cada poco tiempo para ver un poco cómo va evolucionando este proyecto y el proyecto de factura electrónica también. ¿Y este grupo de trabajo, más o menos, cuánta gente estamos hablando? Bueno, estamos hablando de un representante de cada uno de los departamentos de la agencia tributaria que están involucrados en el tema. Los principales son el departamento de gestión, naturalmente, y el departamento de inspección. Pero también están representantes del departamento de recaudación, nuestro departamento jurídico, nuestro departamento de relaciones institucionales. No quiero dejarme a nadie. Nuestro presidente trabaja en el servicio de auditoría interna, o sea que es multidisciplinar, vamos a decir así. Pues vamos a entrar en materia, ¿no? Vamos a hablar del reglamento de facturación, que para nosotros es el punto de partida y el pilar. Nosotros, mirando la ley, ¿no? Vemos que lo que en cierto modo se enfuerza, ¿no? El reglamento de facturación, que en su esencia no cambia mucho, pero se refuerza la buena práctica. ¿Hasta qué punto estás de acuerdo con esta afirmación o no? Yo creo que tu observación es muy propia, Roger, porque el reglamento de facturación es como si dijéramos el gran desconocido. Los expertos lo conocen, los técnicos lo conocen, los asesores probablemente lo conocen. Es muy pormenorizado, tiene muchísimo nivel de detalle y su nivel de cumplimiento, sin embargo, no es tan digamos, detallado en la calle. En la calle se hacen muchas cosas que no son necesariamente una elusión fiscal ni nada, sino son, digamos, un comportamiento cómodo para puentear o saltar alguna de las reglas que están en ese reglamento. El reglamento es muy antiguo, es del año 2012, es el 1619 de 2012. Ha visto algunas modificaciones y básicamente lo que dice es quién está obligado a facturar, qué tiene que incluir toda factura y luego cuáles son las excepciones a esos contenidos de las facturas y cómo se tiene que hacer cuando uno se equivoca en una factura y tiene que volver para atrás y alterar su contenido, etc. Eso es lo que dice el reglamento. ¿De acuerdo? Entonces, en cierta forma es verdad que este reglamento nuestro, que no altera ni una coma de ese reglamento de facturación, no quiero exagerar, sí que altera una coma, que es la introducción del código QR en el contenido físico de la factura, pero
Aparte de eso, no altera nada más de las obligaciones de facturación de los contribuyentes y, sin embargo, estamos recibiendo muchísimas consultas sobre cómo comportarse en la rectificación de facturas, lo cual nos hace pensar que actualmente una parte de las reglas de ese reglamento de facturación no se estaban cumpliendo, sino que se estaban básicamente pues, soslayando, puenteando, por comodidad. ¿Cuáles eran las principales que no se cumplían? Para mí la principal de todas son toda la reglamentación de rectificación de facturas, que es muy prolija y hay hasta 3 formas de rectificar una factura, hay 4 motivos por los que la factura debe ser rectificada y por cómo nos hacen las preguntas vemos que la lógica de los sistemas no estaba, digamos, muy metida en ese mundo y ahora, pues por suerte o por desgracia, ahora va a haber que hacerlo. ¿Por qué? Ya sabéis que el reglamento Verifactu, yo lo llamo Verifactu por abreviar, es el reglamento que regula los sistemas informáticos de facturación, pero yo lo llamo reglamento Verifactu por abreviar. Ese reglamento introduce un principio de instantaneidad, que quiere decir que cuando uno genera la factura, instantáneamente genera un registro que acompaña a la factura. De forma que si tú te deshaces del registro remitiéndolo a la sede electrónica, cualquier cambio que se produzca en la factura te obliga a rectificar el registro. Tienes que hacer un nuevo registro, no pasa nada, se puede hacer, es fácil incluso. Muchos sistemas informáticos que se están comercializando lo que hacen es alterar. ¿En qué te has equivocado? Pues mira, me he equivocado en el precio. Bueno, pues mira, pica aquí y reproduzco otra vez el registro, pero ahora con el precio alterado y puedes emitirlo. Es fácil, pero son 2 registros donde antes probablemente había uno, se rompía uno y se hacía otro. Y aquí no pasaba nada. No pasaba nada porque no había un registro exhaustivo de todas las facturas, ¿sabes? De hecho, probablemente nosotros tenemos más fricción en toda esta operativa, ¿no?, muy relacionada con enforzar el registro de facturación, más que con el propio envío a Hacienda, que aún no está tan integrado en el día a día, pero es donde más fricción hemos tenido. Sí, es lógico, yo creo que no sois los únicos. Hay otros desarrolladores que están también en esa misma problemática y nos andan preguntándose a las preguntas más complicadas. De hecho, muchas de ellas las estamos derivando a los expertos en consultas sobre materia de facturación, no sobre técnica o sistema informático de facturación, como sería lo propio. O sea, lo suyo es que todo el mundo preguntara cómo tiene que funcionar el sistema. Realmente nos están preguntando cómo se rectifica una factura. Estamos teniendo que hacer mucha recuperación de doctrina, porque esa doctrina está toda publicada y es accesible. Lo que pasa es que hasta ahora no se le daba digamos, mucha importancia, ¿no? Entonces, con la ley antifraude, ¿no?, si todo esto lo habéis encontrado después, ¿qué se intentaba reforzar? ¿Qué puntos, qué huecos veíais que había y decíais, vale, tenemos que poner la ley antifraude para conseguir lo que el reglamento de facturación no estaba consiguiendo? Claro, a ver, la ley antifraude realmente no perseguía esto de lo que estamos hablando ahora. La ley antifraude tiene un objetivo primario, ¿no? Es un objetivo que, aunque ya existía cuando se lanza el primer proyecto en el año 2018, el primer borrador de proyecto, después de la pandemia, en el año 2021, digamos que se ve reforzada por el famoso Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, donde hay un apartado donde expresamente dice que el Reino de España se compromete a eliminar lo que llaman el software de ocultación de ventas, también software de doble uso le llaman a veces. Entonces, la idea que hay detrás de la norma es precisamente que los sistemas informáticos colaboren, yo siempre digo de una forma pasiva, es decir, no hace falta que hagan nada concreto, simplemente que solo por el hecho de adquirir un sistema informático tú tengas la certeza de que los registros van a estar custodiados y guardados como es debido. Esa idea es una idea antifraude, claramente, porque lo que no queríamos es un funcionamiento que deliberadamente ayude al fraude. Muchos fabricantes no querían ayudar al fraude, simplemente el mercado demandaba pues, una alteración de los registros o lo que sea, y ellos pues, daban al mercado lo que el mercado demandaba, porque de lo contrario cualquier otro te iba a ofrecer ese producto. Y entonces todo el mundo estaba distribuyendo ese tipo de productos. Entonces eso es lo que queríamos evitar. Realmente somos conscientes de que con esto no acabamos con el fraude, pero también somos conscientes de que damos un paso para, de alguna forma, aquel que quiera eludir tenga que trabajar un poco más y dificultarle un poco la vida, no lo tenga tan fácil. Vale. Esa es la idea primaria. Entonces ahora decías que al final lo único que ha introducido nuevo la ley antifraude es el tema del QR, ¿no?, dentro de las facturas. Sí, correcto. En lo que se refiere a la fisonomía externa de la factura, exclusivamente el código QR. En lo que se refiere a las obligaciones de facturación, no he introducido nada, básicamente, salvo esa
ese dibujito QR. Y, sin embargo, en lo que se refiere al registro informático que tiene que generarse detrás de cada factura, ahí es donde se regula con exhaustividad, ¿no? Qué es lo que se tiene que producir, cómo se tiene que custodiar, en caso de que se decida cómo se tiene que remitir a la agencia tributaria, qué efectos va a tener una cosa y otra. Vale, sí, pero o sea, a efectos de la factura que se está emitiendo a día de hoy, si yo lo estoy haciendo todo bien, y la factura que voy a tener una vez que me acoja Verifactu, la única diferencia es que va a haber un QR. Va a haber un QR y vas a tener que tener un registro de facturación. Sé que esto lo hará el software con el que yo trabaje, pero yo de esto no me tengo que ocupar. Vamos a decir así, como cliente, como empresario, no. O sea, va a ser absolutamente transparente para el empresario. Él lo que va a hacer es una factura como lo hacía siempre. Va a haber el código QR famoso, pero él no va a tener que preocuparse nada más. Ahí están todos los fabricantes, todos los desarrolladores que tienen que preocuparse de todo ese registro, de que ese registro se remita en caso de que sea Verifactu o se custodie en caso de que sea no Verifactu. Esa es un poco la idea. Exacto. Entonces, la idea detrás del QR es que ¿no? esté verificada, como quede más, ¿no? ¿Por qué se justifica la introducción? Sí, de el QR, que no es un invento, evidentemente, de la agencia tributaria, existe en muchos países de la Unión Europea ya el QR. Existía en TicketBuy, si se conoce un poco la normativa de TicketBuy, el QR es parte integrante de los sistemas de control de facturas en TicketBuy. Es una idea bastante novedosa, porque permite al cliente verificar que lo que tiene delante es una factura con todos los atributos fiscales correctos. Eso básicamente es el mensaje. Hasta ahora tú recibes una factura y es imposible que conozcas si esa factura se va a declarar, si esa factura se va a integrar en un libro registro o si esa factura se la va a llevar el viento. No se sabe. Con el QR eso ya no va a suceder. Con el QR tú vas a tener un elemento, tú como cliente, para saber si esa factura efectivamente ha sido declarada correctamente, y eso da, evidentemente, un prestigio al que lo emite. ¿Por qué? Porque va a estar seguro de que el cliente va a conocer que él es una persona cumplidora de sus obligaciones. Yo aquí tengo una teoría que no sé si procede contarla ahora, pero la idea de la honestidad, expandida a todos los sectores de la vida. O sea, alguien puede pensar, no, yo solo defraudo a Hacienda, pero todo lo demás lo hago honestamente. Por ejemplo, yo siempre pago a mis proveedores, pero Hacienda no. Me cuesta pensarlo, porque lo que he observado más bien es lo contrario. O sea, en general, el que empieza incumpliendo algo acaba incumpliendo más cosas. Pero bueno, esa es una tesis mía que comprendo que no todo el mundo tiene por qué tiene compartir. Bastante sentido. Pero entonces aquí me pregunto, ¿qué pasa con toda la gente que está en el sí? ¿No? Que son las empresas más grandes del país, están en el sí y todas las facturas que emiten no tienen ese QR. No pueden demostrar esa honestidad. ¿Qué va a pasar? Ahora tienen la opción, pero no es obligatorio. ¿Va a llegar este punto? Esa pregunta es muy buena también. Cuando empezaron la redacción de la norma, el primer planteamiento que nos hicimos es si la norma iba a aplicar a todo el mundo o iba a dejar fuera a alguien. En un primer momento nosotros abogábamos porque afectara también a las empresas grandes, a las empresas del sí, que además tecnológicamente están bastante avanzadas y el esfuerzo no hubiera sido a lo mejor muy grande. Pero hubo varias razones que llevaron a dar para atrás y a excluirlas. La primera es que habían hecho inversiones fuertes para incorporarse al sí apenas, ahora digo, voy a decir 5 años antes, porque estamos en el 7, estamos en el 25, bueno, ya prácticamente 8 años antes. Cuando empezó esto eran 3 años antes. Entonces, la idea para nosotros era, hacer otra vez que vuelvan a invertir en un nuevo cambio, nos parecía un poco duro. Por otro lado, también es cierto que el XML, que vosotros lo conocéis muy bien, no es exactamente igual que el sí. El sí tiene determinados datos que enriquecen el contenido de las facturas hasta llegar a ser un libro registro completo. Claro, esto no podíamos conseguirlo si no era metiendo muchísima más información en el propio XML, lo cual desvirtuaba la simplicidad que queríamos inicial. Entonces fue otra razón por la que no podía integrar el Verifactu, el sí. Dejar las dos a la vez, que hubiera sido otra posibilidad, decir, bueno, pues te obligo a Verifactu y también te obligo al sí, nos parecía un poco excesivo. Como consecuencia de todo esto, las empresas de sí quedaron excluidas. Era tu pregunta, que es una pregunta súper importante. Claro, ¿qué pasa con mi prestigio? Yo también tengo prestigio. Y que son empresas muy grandes, ¿no? Al final. De hecho, a lo mejor mi prestigio es mayor incluso que el de tal. Y no voy a poder justificar con un QR que mi factura es buena. A ver, ahí nosotros nos debatimos entre dos posibilidades. La primera, que yo creo que a la larga acabará venciendo, pero que hoy en día no. O sea, eso quiero dejarlo claro. Hoy en día no llevan QR. Por lo tanto, ese, digamos, prestigio de tener el QR no lo van a tener. Pueden, eso sí, añadir a la factura
nosotros estamos obligados al sí y somos una empresa cumplidora, no nos metemos con ese tipo de mensajes que son perfectamente legítimos, pero no va a tener código QR. Creo, sin embargo, que a la larga sí lo va a tener y voy a explicar por qué. A la larga, los sistemas van a confluir. O sea, Verifactu, factura electrónica y el suministro inmediato de información van a confluir en un único modelo de información transaccional basado en facturas. Cuando la factura B2B, la factura electrónica B2B triunfe y, a mi juicio, antes del año 2035, que es la fecha en la que la Unión Europea ha puesto límite a los sistemas de suministro de información actualmente existentes, habrá una factura electrónica universal. No solo una factura electrónica B2B, sino una factura electrónica para todo. En ese momento, evidentemente, todo confluirá. Pero aún antes de esto, yo creo que el CII podrá emitir con código QR, porque es simplemente generar un código QR un poquito distinto del Verifactu, en el que se valide, digamos, el nivel de cumplimiento del CII. No es tan difícil, simplemente hay que regularlo y luego dimensionar también los sistemas para tener capacidad para recibir cierta información de las empresas del CII en este orden de cosas. Todo esto requiere cambios y de momento no nos hemos atrevido a dar el paso, porque nos lo habían pedido algunas empresas muy importantes, que aunque no quieren estar en Verifactu, pero sí querían tener, digamos, el QR. Incluso algunas nos han dicho que estaban dispuestas a cumplir las especificaciones de Verifactu, pero no se ha dado ese paso y actualmente, digamos, hay dos mundos separados entre empresas grandes y empresas pequeñas. En principio, Verifactu afecta a las empresas pequeñas y el CII afecta a las grandes. Eso es así. Yo creo que el otro tema que nosotros nos encontramos mucho es el tema de las series de numeración. Yo creo que hay mucha confusión, ¿no? El hecho de que puedas usar más de una, ¿no? Porque en esta transición donde se enfuerza un formato muy concreto, ahora sí, ¿no? ¿Puedes explicarnos un poco hasta qué punto la serie de numeración, cuáles son las reglas para ello? Sí, a ver, esta pregunta es una pregunta muy recurrente, ¿eh? O sea que a ver si tengo éxito a transmitirlo. La idea es la siguiente. El reglamento de facturación obliga a que las facturas sean correlativas, se numeren correlativamente, y permite que existan diversas series por muchos motivos, y además no es un número cerrado de motivos, o sea, puede haber series distintas de facturas por los motivos más variados. Vale. Esto no tiene nada que ver, quiero que quede muy claro, con el encadenamiento de las facturas en Verifactu. El encadenamiento de las facturas en Verifactu es propio de Verifactu, de modo que tú puedes perfectamente emitir facturas que no son correlativas porque pertenecen a series distintas, pero que cronológicamente se han emitido seguidas, y entonces Verifactu las encadena unas a otras de forma cronológica, simplemente. Como se ha generado ahora la factura, ¿vale? La encadeno con la inmediata anterior. No me preocupo si es de la misma o de distinta serie. Vale. Todo esto que acabo de explicar es si dispongo de un único sistema de facturación. Único sistema de facturación y múltiples series. Sí, sí. Entonces no se obliga a que sean de la misma serie ni nada, sino que es cronológico. Según se van produciendo las facturas, se van encadenando unas con otras, ¿vale? Porque tiene un encadenamiento, una lógica propia del sistema Verifactu, ¿vale? Vamos a un segundo sistema. Imaginemos que la empresa ha decidido tener un sistema de facturación por cada serie. Bueno, en ese caso no hay nada que discutir. Cada serie tendrá su propio sistema de facturación y el encadenamiento será correlativo a medida que se van emitiendo de esa misma serie. No parece razonable que se encadene, por ejemplo, la de la serie A número 17 se encadene con la de la serie A número 25. Eso no tiene ninguna lógica, porque el reglamento de facturación dice que la numeración de las facturas es correlativa según se van produciendo. Entonces no se puede producir la 27 detrás de la 17. Eso no puede ser, ¿vale? Pero para eso la empresa tendría que haber tomado previamente una decisión, y es tener un sistema de facturación para cada serie de facturas. No sé si vengo a explicar, pero sí que quiero que quede claro que la numeración de la factura, según explica el reglamento de facturación, no tiene nada que ver con el encadenamiento de la factura, según explica el reglamento Verifactu. El reglamento Verifactu es un encadenamiento propio, mientras que lo otro es por series. Sí, al final tú podrías tener un TPV, por ejemplo, y en ese TPV tener una serie de numeración y luego tener otro programa de gestión para hacer facturas y demás, y ahí tener otra serie de numeración distintas. Pero puedo, por ejemplo, utilizar... Y los dos podrían constituir
sistemas de facturación separados. Sí, sí, que sean dos sistemas y luego ya el encadenamiento se encarga el software de hacerlo, Exacto. todo esto. Yo como autónomo, como Exacto. empresa, lo único que me preocupo es de tener mis series de facturación bien configuradas en los dos programas y ya está. Correcto. Pero yo podría utilizar, por ejemplo, imagínate que a mí me gusta mucho ponerle factura delante, ¿vale? Una de las series de numeración es factura. Entonces yo este año utilizo esta serie de numeración y llega el 2026, yo pongo el contador a 0 y utilizo otra vez la misma serie, factura, y empiezo por la 1, 2, 3, 4. No hay ningún problema. Esto está permitido. Al Perfectamente. final, mientras las fechas de emisión sean diferentes. Perfectamente. Es decir, la última factura del año 25 podía encadenar perfectamente con la primera del año 26. Pues es la pura O lógica. sea, podría no ponerlo a 0 el contador, podría seguir con la misma correlación. El encadenamiento no se pone a 0, el encadenamiento No, eso nunca sí, se pone eso a 0. va en paralelo. Y la numeración es decisión de cada empresa. Si una empresa decide no poner a 0 el contador de la numeración de facturas en el año, hay muchas que utilizan año, o sea, Sí. año y número, pero si por casualidad no utilizaran año y número, sino que utilizara una numeración seguida, pues perfectamente también podría seguir con una numeración. No, sí, claro, es lo que comentaba Porque Roger, ¿no? Nosotros el nos lo número encontramos acabaría mucho. siendo muy largo, pero Sí, pero bueno, al final cada uno factura como quiere Perfectamente. y nos lo encontramos bastante, incluso eso, gente que puede tener la factura 5 en 2023, 2024, 2025, 2026, porque siempre vuelven al año, vuelven a 0, pero la serie sigue siendo la misma. la serie es la misma, pero el año no. Exacto. Y el año está integrado dentro de la numeración de la factura, entiendo. No, o sea, no. Únicamente le pongo, por ejemplo, factura. Pero se distingue por la fecha de emisión. Por la fecha, exacto. Pero lo que es la serie en sí sigue siendo la misma y yo la Sí, utilizo porque me encanta. Sería el número X del año tal. Exacto. Aquí yo creo que todo esto se soluciona con el hecho de que la fecha de emisión tiene que ser la del envío. Entonces toda esta lógica de jugar con fechas muchas veces y series de numeración, diremos que se simplifica, porque el día que lo creas es el día que lo tienes que informar, ¿no? Sí, la idea del antedatado, que más o menos está en tu pregunta, que también es muy recurrente, o sea, yo puedo poner fecha de hace 4 días a la factura que emito hoy, que sabemos que por prácticas comerciales es muy abundante. Claro, nosotros en principio no la aceptamos, pero no porque no la aceptemos ahora, eso no se ha aceptado nunca. Las facturas se emiten el día que se emiten las facturas, o sea, no puedes emitir una factura hoy con fecha de hace 4 días. Sí puedes, por supuesto, hacer operaciones hace 4 días y facturarlas hoy. Eso es perfectamente legítimo. Incluso hay un apartado, si conocéis bien el XML, que dice, bueno, ¿cuál fue la fecha de la operación? Eso no hay ningún problema, puedes poner la fecha de operación. Pero la fecha de factura tiene que coincidir con la fecha en la que se emite la factura. Eso dice la lógica. Aún así, hemos tenido muchas críticas por esto, porque muchas empresas acostumbran a facturar el último día del mes y entonces, claro, se les va de día, facturan el 4 del mes siguiente, pero ponen fecha del último del mes anterior. Bueno, yo solo tengo que decir que esto es una impropiedad. O sea, esto no es, yo no lo llamaría irregularidad, ni elusión fiscal, ni nada. Es una impropiedad, porque no se puede emitir una factura un día distinto. Nosotros vamos a admitir la factura. O sea, nuestro sistema no va a rechazar una factura que ha sido emitida hoy con fecha de hace 3 días. No la va a rechazar. Pero sí que lo va a advertir, porque tiene el timestamping de producción del registro y va a entrar en contradicción con la fecha de la factura y lo vamos a advertir y vamos a saber que existe. Entonces, bueno. Sí, esto pasa sobre todo a final de año, ¿no? Muchas empresas y autónomos a final de año a veces emiten Exacto. las facturas en el mes siguiente y hay este tipo de saltos. Sí, también siento que es correlativo, ya sabéis. Una factura entre empresarios, pues si se emite el último día del año, tiene que computarse en el ejercicio en el que se ha emitido. El otro también podrá deducírsela. Entonces, es un poco la contradicción. Hay un agente clave en todo lo que es el mundo de Verifactu que va a venir, que es el asesor, la gestoría. Tradicionalmente un partner, ¿no?, de Hacienda. ¿Qué rol ves que tendrá el asesor en toda la puesta en marcha del Verifactu? Bueno, antes de contestarte a la pregunta, déjame que diga 2 palabras positivas sobre la asesoría fiscal. O sea, para nosotros en Hacienda es crítico. O sea, el tema de los asesores fiscales, intermediarios fiscales, nosotros les llamamos colaboradores sociales, tan así que en el año 2003 entraron a la Ley General Tributaria, tienen su propio artículo, el artículo 92 de la Ley General Tributaria, y se nos permite a nosotros darles algo que yo creo que se merecen, que es la confianza de que lo que nos viene de ellos es en nombre de sus clientes, ¿vale? Esa confianza es la que damos al colaborador social. En el mundo Verifactu, desde el primer momento nos planteamos
que había dos agentes catalizadores. Por un lado, los fabricantes y desarrolladores de software. O sea, no son muchos, son muy importantes porque tienen, digamos, todo el mercado, los productos informáticos de facturación y demás. Y en segundo lugar, precisamente los asesores fiscales. Porque los asesores fiscales, muchos de ellos son, no quiero que se me entienda mal, pero para nosotros son como si fuera el empresario. Porque toda la relación del empresario con la agencia tributaria es un intermediario fiscal. Entonces, era crítico que ellos asumieran qué va a pasar con la facturación a partir de la entrada en vigor de las obligaciones de Verifactu y lo cumplieran muy bien, ¿sabes? O sea, eso vaya por delante. Claro, para un asesor fiscal, el tener una torre de Babel de clientes es un completo lío. Muchos nos han dicho que es que pierden muchísimo tiempo, pierden el 90% de su tiempo, sus recursos, las personas que están trabajando en la asesoría, en recopilar información, en procesar la información, en entregar a tiempo. Muchos te dicen, estoy sufriendo porque el trimestre está a punto de terminar, no me han mandado las facturas, tengo tal. O sea, esa dinámica es la que nosotros creemos que se puede cambiar. A ver, cambiar al 100% va a ser imposible, pero por lo menos que se puede mejorar a partir de productos que desarrolláis, empresas de fabricación de software, pero de las que ellos se pueden beneficiar. ¿Cómo? Poniendo unos raíles del tren, raíles del ferrocarril, para que todo el mundo circule por los mismos raíles, ¿sabes? Una especie de autopista por donde vaya la información. Esa información sale naturalmente del cliente, del empresario, pasa por el intermediario fiscal, puede que directamente el intermediario fiscal sea el representante que manda los registros o puede que utilice los servicios de una tercera empresa de software, que también hemos hecho colaborador social a partir de un determinado momento en el desarrollo del proyecto, que es el convenio 17, que posiblemente lo conozcáis. Y entonces, esa infraestructura de comunicaciones para nosotros es básica, pero creo que también puede ser básica para los propios intermediarios fiscales, porque ellos pueden organizar su trabajo mejor, de forma más eficiente, con más valor añadido, evitando digamos, esas dilaciones que se producen de última hora, etc. Es un primer paso, pero yo creo que puede ser para ellos muy, muy beneficioso. Ahora sí, aprovecho para decirlo, los dos elementos catalizadores de todo este proceso son fabricantes y intermediarios fiscales. Si los dos, digamos que ponen de su parte todo, creo que será un éxito el proyecto. O sea que... ¿Y qué cosas recomendarías a las asesorías a tener listas antes que acabe este 2025 en el marco del Verifactu? Pues mira, lo primero que yo haría sería analizar mi cartera de clientes. Saber qué nivel de digitalización tiene, a qué se están dedicando y tal. Una vez analizada, lo que haría sería elegir una plataforma. O sea, elegir la que sea, la plataforma que mejor, digamos, cuadre con las necesidades de la asesoría como tal y que mejor pueda dar el servicio a los clientes. Y una vez decidido esto, proponer a los clientes esa, llámale, vías de ferrocarril, plataforma o lo que sea para el mundo de la facturación. Yo no llego a decir que tengas que obligar a todo el mundo a entrar por ese sistema, pero me consta que hay algunas asesorías que lo están haciendo. ¿Por qué? Pues porque los precios, el tema de competencia en precios, etcétera, al final te obliga a, digamos, organizar tu trabajo economizando y haciendo que los procesos sean más productivos y más eficientes. Y no se puede ser eficiente hablando 17 lenguas informáticas, recuperando en papel documentación, etcétera. Por eso creo que, aunque es una digitalización que llega al mundo de la empresa, va a llegar antes al mundo de la asesoría y creo que la asesoría va a tener que dar ese paso de digitalización que para ellos creo que va a ser el ser o no ser. O sea, si se digitalizan a futuro van a tener un futuro bueno, y si no se digitalizan van a sufrir cada vez más ese proceso. Claro, porque hablas de ellos como, ¿no?, catalizadores, como que son parte clave de todo el cambio que se va a producir, pero ¿qué responsabilidades tienen ellos ante todo esto? Si yo, por ejemplo, soy una autónoma y digo, me dice mi asesoría, tienes que entrar en Verifactu, tal, no sé qué, digo, yo no quiero saber nada de todo esto, yo para eso te pago, esto es muy típico, encárgate tú de todo. Y a mí no me... Igual que me presentan los impuestos, encárgate tú de todo el tema de Verifactu. Yo como autónoma no tengo ninguna responsabilidad, la asume toda la asesoría y punto. Esta pregunta
desgraciadamente no tiene una respuesta, tiene dos respuestas. La primera es, como es una relación privada, me consta, porque en la familia tengo gente que trabaja en el mundo de la asesoría, me consta que muchas veces viene el cliente y exige responsabilidad al gestor, al asesor, pues por, yo qué sé, porque me han sancionado por no presentar un modelo o por lo que sea. Esa es una relación entre cliente y su proveedor de servicios fiscales, vamos a decir así, ¿no? En la que Hacienda no entra. Entonces, si me preguntas desde el punto de vista de Hacienda, la responsabilidad del asesor no es ninguna. No tiene responsabilidad, porque lo único que hace para nosotros un colaborador social es remitir la información en nombre de su cliente. Entonces, no incurre en una responsabilidad específica. Por ejemplo, por haber omitido una autoliquidación, nadie se va a dirigir al asesor y le va a decir, pues te sanciono. En la administración tributaria, ¿quién se va a dirigir a él? Su cliente. El cliente sí le va a pedir responsabilidades y le va a decir, oye, no hiciste lo que me habías dicho que ibas a hacer, no lo has hecho a tiempo, etc. Entonces, por eso te digo que no tiene dos respuestas. Desde el punto de vista nuestro, el que tiene que cumplir con Verifactu es el que factura. No es su asesor fiscal ni es un tercero. Además, esto sí que me interesa dejarlo claro, porque por ahí va corriendo la especie de que hay una dualidad, ¿no? O sea, yo por un lado hago mis facturas, por otro lado mando los datos a un asesor que me los mete en Verifactu y los manda. No. O sea, la idea es unitaria. Tenemos un sistema de facturación con el que se factura. Uno puede utilizar los servicios de un asesor para facturar. Eso sí puede hacerlo, claro. Pero no hay una dualidad. O sea, no es que yo facture por aquí y el asesor introduzca los datos y haga una segunda línea de facturación por allá. Eso sí que me gustaría, porque hay algunas voces que es que me ponen un poco los pelos de punta porque me da la sensación de que la realidad económica va a ir por un lado y la realidad luego las facturas va a ir por otro. No, se supone que es una única realidad y lo que estamos regulando desde el punto de vista de Hacienda es los sistemas de facturación. Por lo tanto, el que tiene la responsabilidad de facturar es el empresario. El asesor tiene la responsabilidad muchas veces de remitir los datos, así lo hace con todas las autoliquidaciones, con modelos de suministro de información y en este caso también con la información de facturas. Entonces, esa es una responsabilidad que no es con nosotros, sino que es con su cliente de hacerlo a tiempo. No, nadie le va a decir a un asesor, oye, tus clientes no se han adaptado a Verifactu, te voy a sancionar a ti. No está previsto. Si habéis leído el artículo 201 bis, eso no está previsto en ningún sitio, no tiene esa responsabilidad. Conviene, como buena práctica, avisarles, oye, señores clientes, el día tal será obligatorio que entren ustedes en el sistema este y tienen que tomar una decisión sobre cuál sistema van a emplear, pero nada más. Vale, entonces aunque aparezca en los registros, ¿no?, como representante porque le ha dado al botón, ¿no?, como si dijéramos, para enviarlo, al final si hay algún tipo de problemas, ¿no?, a quien va a ir a buscar la agencia tributaria va a ser al autónomo, la empresa. Al autónomo, sí. Exacto. Él le puede pedir luego explicaciones a la asesoría, pero la asesoría en este caso no es el último responsable. Aunque a ti te facture, ¿no?, porque hay asesorías que le facturan a los clientes, le hacen la facturación. Bien. Pero tienes que preocuparte tú como autónomo o empresario de decir, lo estás haciendo todo bien. Así es. Es más, hay un supuesto que, si no recuerdo mal, está en el artículo 6 del reglamento, que es lo que llaman facturación en nombre de tercero. No confundir con lo que acabamos de hablar. No, es la autofactura esto, ¿no? Es la autofactura o es facturación directamente en nombre de tercero. Son las dos modalidades. Sí. Es autofactura cuando facturas en nombre de tu proveedor o facturación en nombre de tercero cuando sin tener nada que ver en la transacción, la factura entre dos partes la hace un tercero. Eso está permitido y en ese caso este tercero, o el autofacturador, tiene que cumplir las obligaciones de Verifactu. Pero imaginemos que no las cumpliera. Si no las cumpliera, otra vez volvemos a la misma regla. Es el empresario que ha entregado el bien o prestado el servicio, o sea, el servicio subyacente, lo que está debajo, ese es el que responde de que la facturación esté correctamente realizada. ¿De acuerdo? O sea, que sería una relación entre partes. Pero bueno, sí que se permite en este caso, que es un caso que ya digo, no es igual que el de los intermediarios, es otra cosa, sí que se permite que un tercero cumpla tus obligaciones. No hay ningún problema. En este caso son las obligaciones de facturación en sentido propio, ¿vale? Que son caso de autofacturación y caso de facturación en nombre de tercero. Muy bien. Y luego hay una que es la existencia del no Verifactu, que por lo general pues el asesor no está muy contento, no estaría muy contento que un cliente se adheriera, porque también le puede provocar una mayor carga administrativa al propio asesor, ¿no?, en cómo se justifica, en ese control. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué dirías o qué le recomendarías al asesor ante esta dualidad Verifactu no Verifactu?
Vamos a ver, la modalidad no Verifactu realmente te obliga a hacer un XML exactamente igual que el Verifactu, pero a guardarlo tú. ¿No sería descartable que tú generes un XML no Verifactu y se lo transmitas a tu asesor? Eso es perfectamente posible. O incluso que el propio asesor diga, mira, pues ¿sabes qué? A través de esta plataforma que tengo aquí vamos a hacer un XML y ya me lo quedo yo, y con ese XML yo luego voy a hacer los libros registros o cualquier cosa. Eso no es descartable. Ahora bien, yo no recomendaría a ningún asesor que tenga dualidad, por lo que antes hablábamos, porque si son dos modelos distintos, tu nivel de acceso a información también cambia, porque aunque vas a tener la información de las facturas emitidas por el cliente, vamos, por decirlo más claramente, de los registros de facturación emitidos por tu cliente, sin embargo no vas a tener acceso a sus proveedores. ¿Por qué? Porque los no Verifactu no dan acceso a descargarte los proveedores que están en Verifactu. Entonces, para mí el óptimo es, por supuesto, Verifactu. O sea, eso ya lo voy a decir, a lo mejor cuando avance esta entrevista también lo volveré a decir. El óptimo para mí es Verifactu, porque te abre unos servicios de asistencia a ti como asesor que son más amplios que los que te abre en caso de no Verifactu. Esto por una parte. Luego, yo creo que todo asesor debe asesorar bien a sus clientes, y para mí les debería dar consejos sobre, primero, que una modalidad no Verifactu es más costosa y más arriesgada, y además les hace incurrir en una responsabilidad que no es instantánea, como sucede en Verifactu, sino que es prolongada en el tiempo, y el tiempo es muy largo y pasan muchas cosas. Cuando uno tiene, imaginemos, custodiados los registros en su disco duro y recibe un ataque informático de yo que sé qué tipo, o simplemente se le corrompe el disco duro, que no soy un experto en informática, vosotros sabréis más que yo, pero hay un incidente informático y pierde los registros, tiene un problema. Mientras que si se ha deshecho de ellos, los ha mandado instantáneamente, se acabó mi responsabilidad, no tengo nada más que decir. Otro caso, ¿qué pasa cuando la alteración que está prohibida por la ley y luego por el reglamento, pues oye, pasa el tiempo y se ha alterado? ¿Por qué se ha alterado? Pues no lo sé, pero se ha alterado. Alguien ha metido la mano o lo que sea. Bueno, pues esa responsabilidad se te prolonga en el tiempo, ¿vale? Por eso yo, en cuanto a responsabilidad, si fuera asesor fiscal, desaconsejaría utilizar modalidades no Verifactu. Luego alguien dice, bueno, pero mira, la modalidad no Verifactu, por lo menos como Hacienda nos ha enterado, me da una posibilidad de manejo de los datos. Eso no es cierto, porque si estás cumpliendo con la normativa, los mismos datos que habrás generado y estás custodiando son los que vas a tener que declarar. No hay una tercera posibilidad de andar alterando datos y tal. O sea que tampoco desde el punto de vista de cumplimiento, siempre y cuando, claro, no metas las facturas en un cajón o las metas por detrás, pero eso es un problema que es ajeno al reglamento. O sea que yo no veo mucha ventaja en elegir una modalidad no Verifactu, y no es el mismo prestigio el que te da una factura generada en Verifactu que no Verifactu, porque los QR son distintos y se direccionan a distintos lugares de la sede electrónica. El QR no Verifactu se dirige a un sitio donde simplemente se recoge la información de esa factura, mientras que el otro te da un check de validación donde te devuelve que efectivamente esa factura ha entrado en el sistema. Vamos a hablar de autónomos y empresas, ¿no? Cómo les afecta los grandes protagonistas, ¿no? de esta historia, cómo les afecta el Verifactu a ello. Para empezar, me gustaría preguntarte, ¿no? ¿Qué opciones tienen los autónomos y las empresas, ¿no? en 2026, ¿no? Ante este nuevo marco? Bueno, tienen todas las opciones que les da el mercado ahora mismo de acceder a sistemas de facturación. Ya sabéis que tenemos los de on-premise, los que están en la nube, los mixtos, que también están funcionando muchos. Hay empresarios que tienen un nivel de digitalización muy bajo, o incluso que emiten en un Word las facturas o tal. En este caso, pues mi consejo, si sirve de algo mi consejo, sería bueno, pues que intenten dar un pasito de digitalización, porque les va a venir bien cuando llegue la factura electrónica, porque van a tener el camino medio recorrido. Todas las empresas fabricantes están ya pensando en la forma de incorporar el Verifactu a la factura electrónica, de forma que si uno opta por saltar de una situación de no digitalización en absoluto a una mínima digitalización para sus facturas, ya ha hecho algo positivo. Y luego tenemos ya los que son pequeñísimos. Nosotros en la agencia tributaria modestamente hemos preparado una especie de solución de último recurso para que todos aquellos que quieran puedan meterse
en el formulario nuestro, con su identificación electrónica, y ahí confeccionar sus facturas y demás, con lo cual sería una solución ya la última. Esas son las posibilidades que yo veo. Las empresas más grandes, evidentemente, tienen que tener sistemas integrados, tendrán que pensar en un sistema de facturación dentro de su ERP, pero las empresas ya más pequeñitas pues tienen toda una gama de posibilidades. Pensad que cuando nosotros nos planteamos el proyecto, lo primero que vimos es cuál era el tejido empresarial español. El tejido empresarial español no os lo creeríais, pero es de microempresas. Pero cuando digo microempresas estoy refiriéndome a microempresas, o sea, gente que factura menos de 50.000 euros al año. No os estoy hablando que hay unos cientos de miles, estoy hablando que prácticamente es 1,5 millones. Entonces, para ese sector, evidentemente, cualquier solución de mínima digitalización es más positivo que quedarse haciéndolo en un Word, sus facturas, etc. Bueno, pues esos son más o menos los consejos. No sé si es lo que queríais o algún... Claro, pero si yo, por ejemplo, estoy utilizando Word o Excel para hacer mis facturas, ¿qué incentivo tengo a meterme dentro del formulario este que habéis hecho para microempresas a rellenar toda la información y enviarla? Porque no estoy obligado a ello, ¿no? O sea, al final de lo que se habla es sistemas informáticos de facturación tienen que cumplir con todos estos requisitos. Word y Excel, según las preguntas frecuentes de la agencia tributaria, han quedado un poco en una nebulosa. No están obligados a esto. ¿Por qué entraría yo a este formulario a rellenarlo todo y a enviarlo a la agencia tributaria si no estoy obligado? Yo creo que, Bárbara, en tu pregunta tienes parte de la respuesta. Tú has hablado de la nebulosa y está muy bien dicho. Esto es una nebulosa. Entonces, la nebulosa, entendida como el mundillo Verifactu, ¿qué te trae? Incertidumbre. Te trae una incertidumbre. Pensemos que la agencia tributaria ha sacado sobre este tema 2 preguntas frecuentes que se contradicen en parte, ¿vale? La Dirección General de Tributos tiene ya publicadas 2 consultas donde viene a decir que un sistema de un procesador de textos o una hoja de cálculo puede ser un sistema de facturación o puede no serlo. Las 2 cosas ha dicho. Dice que depende. O sea, ha dejado en una nebulosa, lo que tú dices, una nebulosa. La nebulosa te trae incertidumbre. Aquel que no quiera pisar terreno de incertidumbre tiene una posibilidad de incorporarse al formulario del que yo estoy hablando. Por otro lado, también es cierto que, vale, yo puedo seguir haciendo posiblemente en papel mis facturas o en un procesador de textos o lo que sea, puedo hacerlo, pero también tengo que pensar en el futuro. Cuando yo mañana tenga que hacer una factura electrónica, ya no va a existir esa posibilidad. El caso más típico sería el típico profesional que tiene 6 facturas al año, una cada 2 meses, y dice, no me voy a plantear dar el salto. Vale, no te vas a plantear dar el salto hasta que tengas que hacer factura electrónica, porque la única forma de hacer una factura electrónica es con un sistema de facturación electrónica. Y el sistema de facturación electrónica en su sistema de facturación, por lo tanto, tiene que estar adaptado a Verifactu. Entonces, es como dar una patada para adelante y decir, cierro los ojos y sigo. Otra, que es la que yo propongo, es abre los ojos, mira lo que te viene encima y piensa que tú vas a cumplir con tus obligaciones fiscales, porque entiendo, yo me estoy dirigiendo solo a personas que son cumplidoras de sus obligaciones fiscales. Voy a cumplir con mis obligaciones fiscales. No me cuesta nada meter las facturas en un sistema, en un formulario o en un aplicativo muy sencillo de los que están en el mercado y me quito de problemas y de incertidumbres. Claro, pero al final la factura electrónica está enfocada a todo lo que es relación de negocios, pero si yo, por ejemplo, tengo una floristería en el barrio y le vendo todo a particulares, no va a llegar la factura electrónica para mí, ¿no? Correcto. Para el B2C, en principio, la factura electrónica no alcanza. Si vendo ramos de flores y vendo plantas, al final, o sea, ni entrego nada a mi cliente. Le doy la planta y eso pasa a día de hoy. No están entregando ni un ticket muchas veces. Bueno, pero eso no está dentro de la ley. En principio, si estás obligado a expedir facturas o facturas simplificadas, tienes que hacerlo. O sea, yo ya digo que solo estoy hablando para cumplidores. Para incumplidores no estoy hablando. Ya para eso hablamos otro lenguaje, pero que no corresponde al día de hoy. Que es el lenguaje de las inspecciones fiscales y de los requerimientos y todo eso. Entonces, la idea es, si tú eres un empresario que estás cumpliendo y evidentemente estás vendiendo al público, necesitas un sistema por el que factures. Tendrás un datáfono y con ese datáfono vas a cobrar las operaciones. Entonces, incorporar a ese datáfono la lógica de Verifactu no es algo especialmente complicado ni caro y te va a simplificar la vida hacia el futuro. Pero bueno. No sé si te respondo, Bárbara. Sí. Al final era un poco entender todo esto y saber que
O sea, ¿qué incentivo tengo yo, ¿no? Porque se habla mucho pues, de la gente que no cumpla con Verifactu, van a haber multas, ¿no? 50.000 euros, todo este tipo de cosas. Pero ¿se ha pensado en incentivos más que solo en tener el miedo con la multa encima de la mesa? Hombre, el incentivo que yo veo más importante es que cuando llegue el momento de presentar mis autoliquidaciones voy a poder cumplimentarlas de una forma más sencilla. Ese para mí es el principal incentivo, o sea, no tener que al final del trimestre empezar a recopilar cosas y sacarlas de un lado y de otro. Si el sistema estuviera completo, es decir, mucha gente se integrara en Verifactu, yo lo que tendría prácticamente es toda mi autoliquidación de IVA lista para descargarme los datos y presentarla. Entonces, creo que eso es un incentivo en forma de asistencia en el momento de la declaración, porque aparte de pagar impuestos, que es siempre costoso para la gente, pero es que luego encima el coste adicional de cumplir con las obligaciones, eso es tiempo y el tiempo pues vale dinero, etcétera. Entonces, yo sí pienso que hay una cierta ventaja en esa línea, además de cumplir la ley, que es obligatoria y que, sí, que está ahí, que obviamente. efectivamente tiene sanciones, etcétera. Pero... ¿Y cómo os imagináis el 2026 desde la Administración, desde Hacienda? Pues hombre, yo creo que el 2026 va a ser ajetreado, cuando todos los contribuyentes, todos los empresarios se sumen o implementen todas las modificaciones, van a surgir miles de dudas, miles de preguntas, vamos a tener que seguir trabajando en preguntas frecuentes para aclarar esas dudas y pienso que será bastante apretadillo. O sea, el año 2026 considero que vamos a tener que trabajar muchísimo todos. Quiero que quede clara la idea de que el objetivo principal para nosotros es la implementación del sistema, conseguir que el sistema se aplique con la máxima amplitud posible. Por lo tanto, no estamos pensando tanto en la sanción. Sanción, bueno, cualquiera puede verlas, están ahí en el 201 bis, pero más que sancionar, la idea nuestra es intentar favorecer que todo el mundo se incorpore. Es muy parecido, si recordáis, a lo que se produjo con el suministro inmediato de información, que en los primeros años, de hecho yo creo que en los primeros año y medio, una cosa así, no se hicieron ni sanciones ni prácticamente ni requerimientos. Entonces, nuestra idea es la misma, es conseguir que la mayor parte de la gente se adapte y ya habrá tiempo más adelante de sancionar o de lo que sea, pero de momento la idea nuestra es esa, la adaptación. ¿Tenéis una visión en aquellas personas, formas jurídicas varias, ¿no?, se incorporen a Verifactu? Es un trabajo más de acompañamiento, y los que no están incorporados, ahí sí que hay un trabajo de vigilancia, de entender por qué no se han incorporado. Claro, o sea, la idea nuestra sería, pues muchas veces nos hacen preguntas del tipo de, oye, si yo me equivoco en esto, ¿qué responsabilidad tengo? Tal. A ver, hay algo básico, ¿no? Si tú has hecho un esfuerzo de adaptarte, tú, pues me estoy refiriendo a un fabricante o me estoy refiriendo a un empresario, en principio no te va a venir una sanción porque necesitas un cierto nivel de culpabilidad. Ahí no, yo por lo menos personalmente no aprecio culpabilidad si ha habido un esfuerzo por la adaptación, aunque haya errores en esa adaptación. Los errores habrá que rectificarlos. Seguiremos rectificando errores después del año 26 hasta que todo funcione como es debido, pero tendremos otro cúmulo de gente que utiliza sistemas informáticos de facturación y que no se han adaptado. Ese es el objetivo principal. Desde luego, ahí sí que de alguna forma no tendremos tanta piedad porque no ha habido ningún esfuerzo de adaptación. Ese será el objetivo principal de la sanción, claro, es lógico. Y los que se acojan a un régimen no Verifactu, ¿con qué lupa los vais a mirar? A ver, los dos regímenes, tanto Verifactu como no Verifactu, están en la norma y los dos son perfectamente legítimos para cumplir, ¿no? En ese sentido, no pasa nada con uno o con otro. Sí que es cierto que a efectos de requerir datos, claro, van a recibir más requerimiento de datos los que no los han aportado. Si no los han aportado y los necesito, te los voy a pedir. Para eso se ha articulado un procedimiento nuevo, que es un procedimiento de máquina a máquina, en el que nosotros lo que vamos a hacer es comunicarnos con las máquinas no Verifactu y pedirles los registros de facturación, lo cual de alguna forma es una pequeña revolución en el mundo del requerimiento de facturas. Pero bueno, en todo caso, no es que vaya a haber más inspecciones, pero los datos que no conocemos tendremos que acabar por conocerlos. Pues, en un caso típico de comprobación de una devolución de IVA o lo que sea, pues esos datos al final tenemos que requerirlos si no los conocemos. Claro, porque esa es un poco entonces, la dinámica.
los que están acogidos al Noverifact os enviarían esos XML que tienen allí guardaditos. Exacto. Pero ¿qué pasaría con aquellos que hablábamos antes que utilizan Word, Excel y demás, y que estos cómo se les va a requerir esa información? Claro, los que no tengan un sistema informático de facturación en sentido propio, Sí. pues primero chequearemos que efectivamente no lo tienen y una vez que chequemos eso, pues nos lo aportarán como nos lo aportaban ahora. Normalmente se vienen pidiendo los libros registros, codificados en Excel, normalmente se piden, y bueno, pues eso seguirá como hasta ahora. ¿Problema que tiene? Pues que normalmente tienes que prepararlo para mandarlo, mientras que el requerimiento del que he hablado antes, que es un procedimiento nuevo, es como instantáneo. O sea, la máquina misma tendrá que estar dispuesta a remitir los registros inmediatamente, porque así lo dice el artículo 8 del reglamento, ¿no? Que tienen que tener la capacidad de remisión, aunque no remitan, tienen que tener la capacidad de remitir. Sí, que no me puedo poner luego a generarlos, los tengo que generar igualmente en el momento para que luego, si me los requieren, enviarlos. Claro. No puedo decir, bueno, ahora me han hecho un requerimiento, voy ahora a generar todos estos archivos. Esperemos que no. Tienes que tenerlos, claro. Vale. Sí, sí. ¿Y qué evolución de la penetración esperáis desde Hacienda? ¿Qué estimaciones manejáis desde Hacienda del Verifactu dentro del tejido? Una cosa de la que no hemos hablado, que son los plazos de entrada en vigor de las obligaciones y demás, sí que quiero decir un par de palabras, y es que nosotros ya estamos trabajando en real. O sea, ya estamos trabajando en real. Se abrió el día 23 de abril, el día San Jordi, se abrió para todo el mundo, todos los sistemas de Verifactu. Nosotros actualmente tenemos 300.000 registros ya entrados en el sistema. Y no es un solo software el que nos los ha remitido. Es decir, tenemos una veintena ya de softwares que nos están remitiendo regularmente registros. Todavía es una cantidad pequeña, como podéis imaginar, hay muchísimas más facturas, pero bueno, ya es una cantidad suficiente como para haber probado que el sistema está funcionando de una forma razonable. Esto es un llamamiento también para todos aquellos que escuchen esto y que quieran empezar a probar. Creo que es el mejor momento de hacerlo cuanto antes. O sea, a lo mejor todavía el sistema no está listo, pero luego en julio, cuando los sistemas empiecen a estar listos, es un buen momento para probar. ¿Por qué? Pues porque está al margen de la obligación todavía. O sea, uno puede empezar a hacer pruebas de su facturación, coger al que sea responsable en su empresa de facturación, ir formándole de cómo tiene que hacerlo para que luego complete todos los datos de forma correcta. Y ya digo que es un momento ideal porque nadie te va a poder sancionar, porque si das marcha para atrás y dices, espérate, hoy no voy a facturar con esto porque me ha dado un problema ayer con esto tal, puedes volver para atrás y nadie te puede decir, oye, es que dejaste de facturar, que está prohibido. Es cierto que está prohibido, pero nadie te puede sancionar por ello porque todavía no es obligatorio. Entonces, mi recomendación sería que todo el mundo entre cuanto antes, porque cuanto antes se enfrente a los problemas, antes podrá solucionarlos. Y va a ser un muy mal momento para solucionar problemas el mes de enero del año que viene. Va a ser un muy mal momento, porque todo el mundo va a estar preguntando a la vez, la capacidad de respuesta no es infinita y entonces va a haber ahí lo que llamaríamos un cuello de botella, que ya se produjo. Entonces, entrar poco a poco yo creo que tiene muchas ventajas. A partir de ahí, las perspectivas que tenemos, pues hombre, yo soy optimista porque lo manda la ley. No es que mande la ley que yo sea optimista, sino que la ley manda que todo el mundo se adapte a Verifactu y yo creo que la gente cumplirá la ley. Hay un régimen sancionador que está ahí y entonces entiendo que la mayor parte de los empresarios lo cumplirán. También creo que todas las asociaciones de intermediarios fiscales, de colaboradores sociales, están ya trabajando en ese mundo. Y por supuesto todos los fabricantes, de desarrolladores de software y demás, también están haciendo en su propio ámbito, alguna parte del cual es con asesores fiscales a su vez, una campaña de difusión de forma que ya casi todo el mundo, digo casi todo el mundo porque a veces te sorprende, pero casi todo el mundo conoce ya la existencia de Verifactu, las necesidades de adaptación y los plazos. Entonces, confiamos en que cuando llegue el momento de la verdad, pues todo el mundo esté a bordo. Pero sí que es verdad que no todo el mundo, no ha calado todavía en todo el tejido, ni en nosotros que estamos en contacto con asesorías y con autónomos y empresas, nos damos cuenta que aún falta mucho conocimiento y que hay gente que de golpe el 1 de enero de 2026 va a despertar y va a decir, que tenía que hacer esto. Por eso te preguntaba antes, ¿qué incentivos planeáis? Porque a veces la gente cuando oye, pues no sé, algún tipo de incentivo en base a esto dice, pues me interesa, más que verlo como algo obligatorio, ¿no? Es distintas formas de abordarlo. Sí, el tema de incentivos, que antes a lo mejor no lo terminamos, es que
Bueno, hay disponible financiación ahora mismo, sobre todo para las empresas pequeñas y muy pequeñas del kit digital. El kit digital. Aunque es cierto que está consumido una parte importante del kit digital, todavía queda. Y todavía hay gente que no ha hecho, digamos, su opción por ninguna de las posibilidades que daba el kit digital. Es una posibilidad de obtener financiación para adaptarse a esta novedad de facturación, ¿no? A nosotros nos hubiera gustado dar más incentivos, si digo la verdad, pero nosotros no tenemos capacidad como agencia tributaria para proponer, por ejemplo, una deducción fiscal. Y primero, ¿cómo va a converger Verifactu con la futura factura electrónica? Bien, esa es seguramente la pregunta sobre estrategia país más importante en materia de facturación para los próximos 10 años. La pregunta que me acabas de hacer. Seguramente yo no tengo todas las respuestas. Y además, seguramente lo que pueda yo decir está envuelto en un cierto componente de qué va a pasar en el futuro. Pero yo sí me atrevo a decir lo siguiente. La Directiva Vida, que ya está aprobada y vigente, ha establecido un marco temporal que finaliza en el año 2035, dentro de 10 años. En ese marco temporal no cabe la factura electrónica con formatos domésticos, ¿vale?, que existe actualmente en algunos países de la Unión Europea y también en España por lo que se refiere a la factura electrónica B2G, etc. Y además en el modelo de la Unión Europea no cabe el suministro de información separado de la factura. Son dos elementos que hay que tener en cuenta. De aquí a 10 años no podremos mantener, según es hoy, el sistema del suministro inmediato de información o el sistema de Verifactu. Tendrán que mutar a un sistema que se base en las transacciones, en la factura misma. O dicho de otro modo, factura electrónica y suministro de información de facturas formarán parte de una unidad. Esa es un poco la dinámica en la que la Unión Europea yo creo que nos va a meter, ¿no? Claro, esto es a largo plazo, 10 años es mucho tiempo, entonces a lo mejor queréis una visión un poco de menos largo plazo. Y de menos largo plazo lo que creo que va a suceder es que de aquí a 5 años entra la factura intracomunitaria, la factura electrónica intracomunitaria. Esa factura electrónica intracomunitaria, en todo caso, la iba a gestionar la agencia tributaria, como ha gestionado el sistema BIES, que es el sistema de intercambio de información del IVA de la Unión Europea. Entonces, la plataforma que queremos construir para facturación electrónica doméstica en B2B va a ser la misma que va a servir para la facturación intracomunitaria. Naturalmente no será exactamente igual porque habrá que reportar la parte intracomunitaria a la Unión Europea, etcétera, etcétera. O sea, esa fusión entre la factura electrónica doméstica y la intracomunitaria prácticamente, es cierto que estoy hablando del futuro y no tengo una bola de cristal de lo que va a pasar, pero casi podría asegurar que se va a unir en un modelo único de facturación electrónica a partir de la solución pública de facturación electrónica cuando esta vea la luz. Eso casi con seguridad. Por otro lado, ¿qué tenemos? Tenemos los sistemas de suministro de grandes empresas y de pequeñas empresas, llamémosle SII y Verifactu. No son exactamente iguales en su ámbito. Ya sabemos que el SII coge las facturas emitidas y también las recibidas, Verifactu solo las facturas emitidas. Si recordáis, el suministro inmediato de información no contempla los tickets o facturas simplificadas de forma separada, sino que las acumula de forma diaria. Todo esto tendrá que evolucionar hacia una convergencia plena, de forma que los registros de Verifactu seguramente tendrán que enriquecerse en un futuro con más información y los del SII tendrán que desagregarse de modo que cuadren con los de Verifactu. Esa es un poco una visión que parece lógica. Y por lo tanto también nosotros estamos pensando en esa necesidad de hacer que converjan los modelos. Pero de todas formas, y esto creo que es una verdad que es prácticamente, o sea, que no deriva de las leyes ni deriva de nada, sino de la propia dinámica de digitalización, la factura electrónica va a ser la que va a controlar este proceso. O sea, cómo se desarrolle la factura electrónica en España va a determinar todos los procesos de reporte de información al fisco y todo. O sea, eso casi seguro que va a ser así, es un proceso que creo que es imparable. Entonces decías, si he entendido bien, que después del verano tendríamos ya noticias de la factura electrónica. Sí, esa es nuestra expectativa, ¿no? Ahora mismo el reglamento ya se sometió a consulta pública, luego información pública, ha habido muchos informes, de hecho, uno de los informes, bueno, ha habido 2 procesos de información pública, en el primero de ellos, uno de los informes que se remitió, que procedía de la Agencia Española de Protección de Datos, nos obligó a introducir un artículo en la ley
que diera carta de naturaleza a la existencia de la solución pública de facturación electrónica. Esto se puede ver, fue una ley de finales del año 2024. En una disposición adicional se cambiaba la norma, que es la misma norma que había cambiado CREA y CRECE, para que la solución pública no pareciera un polizón en el proyecto. Si habéis leído la ley CREA y CRECE, veréis que no se menciona la existencia de una solución pública, sino que se menciona solo la existencia de plataformas de facturación. Bueno, pues la idea de esta modificación fue muy importante porque además nos obligó la Agencia de Protección de Datos a volver para atrás, dar solidez a esa presencia de la solución pública y ahora mismo la redacción del reglamento está prácticamente terminada. Se han atendido algunas modificaciones. Creemos que pasará a Consejo de Estado próximamente. Cuando digo próximamente, digo, pues a lo mejor en este mismo mes de julio podemos mandarla al Consejo de Estado. El Consejo de Estado tiene 2 meses para informar los proyectos de Real Decreto. En principio debería estar todo informado para después del verano. Si el informe es sin tacha, sin ningún problema, podrá ser aprobado inmediatamente. Si hay alguna tacha, veremos cómo solucionar esas tachas que no se han podido poner y esperamos tenerlo después del verano. Efectivamente, es una opción, si se quiere, un poco optimista, pero nosotros somos optimistas de tener el reglamento aprobado después del verano. Vale. A partir del reglamento, ya lo advierto, todavía no empezarán a contar los plazos transitorios, porque es preciso que se apruebe la orden ministerial. Sí. La orden ministerial es la que va a regular en la parte que la agencia tributaria va a desarrollar de la solución pública de facturación electrónica. Ya estamos redactándola y esperamos que si se cumple el plazo de después del verano tener el reglamento, nosotros poder tener la orden ministerial para final de año. Y la homologación de los softwares que ahora mismo viven, ¿no?, en la declaración responsable, ¿crees que esto va a cambiar y se van a exigir otro tipo de auditorías, ISOs, como pasa en Francia, por ejemplo? No lo prevemos y además está feo que yo lo diga, ¿no?, por haber participado en la redacción del proyecto, pero creo que es un acierto no haber exigido certificaciones externas. Me voy a explicar por qué. El número de programas de facturación es un número bastante alto, pero el número de versiones de los programas es un número casi infinito. Exigir una certificación externa por parte de cualquier empresa ISO o tal hubiera supuesto tiempo, hubiera supuesto dinero y sobre todo hubiera supuesto una carrera infinita de certificaciones. Entonces, esto nos hizo echar para atrás. Por supuesto, desde el primer momento descartamos que lo certificáramos nosotros. Nosotros, efectivamente, tenemos pequeños grupitos de expertos e ingenieros informáticos capaces de certificar, pero su capacidad no llegaría a certificar todos los productos que hay en el mercado y, sobre todo, lo que más nos preocupaba, todos los productos que puede llegar a haber mañana. Porque cada vez que haya una modificación de la facturación será necesario hacer una alteración en la versión. Esa versión tendría que volver a ser certificada. Entraríamos en una espiral infinita. Preferimos que sea el propio fabricante el que haga una declaración que no tiene poca importancia, porque tiene una importancia muy grande, puesto que le atribuye a él la responsabilidad de lo que pueda suceder y él sea el que diga, mira, yo he leído la norma, he leído el reglamento y la orden y yo soy cumplidor. Que me puedo equivocar, no estamos hablando de equivocación, estamos hablando del enfoque hacia el cumplimiento que tenga el fabricante. Pues oye, muchísimas gracias por dedicarnos todo este tiempo y por tener una conversación, yo creo que muy profunda y muy interesante, ¿no? Y nada, te agradecemos infinito que hayas venido aquí y tener esa conversación. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a vosotros, encantado de haber compartido. Tenéis que considerar que algunas de las cosas que he dicho que son de futuro, pues como el futuro no está escrito, no se sabe lo que va a suceder, pero bueno, he estado encantado con vosotros y muchas gracias. Pues nada, muchas gracias y muchas gracias, Bárbara. Nada, a vosotros.